saber que se puede, querer que se pueda, sacando todo para afuera. Hola, hola, hola a todos. Muchas gracias, todos y todas. Vamos a hablar de este tema flúor. Estamos esperando a que la doctora se una. Ahí está nuestra querida doctora. Hola, querida. Hola, ¿qué Bienvenida. tal? Gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias. La doctora María Ignacia Vial es odontóloga y además en Chile ella es una de las pioneras en trabajar en reciclaje odontológico. Es un honor tenerla porque además ha estudiado y comprende también las medicinas integrativas y no solamente el enfoque de la medicina clásica. Así que tenerla con nosotras es muy, muy, muy gratificante para nosotras. Vamos a dar un espacio de preguntas, pero va a ser al final. Así que yo me presento, soy la doctora Nairda Fonseca, soy cirujano dentista, trabajo como odontóloga en el Ever Dentiste. Dentro de mi recorrido de estudios está tanto las terapéuticas de la humanidad, en las cuales me he ido enfocando y viendo qué nos aporta, como la base de estudios míos, que es la antroposofía. Y bueno, eso para que nos podamos ir con el tema. ¿Y tú, cariño, te quieres presentar? Linda, sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Naí, por invitarme a este espacio para conversar un poquito, para eh, no dejarnos llevar siempre por lo que siempre se ha escuchado, lo que siempre se ha dicho. Entonces también, pero un poco sobre la palestra, temas importantes. Así que muchas gracias por invitarme. Para mí es un honor. Eh, Bueno, como decía la Nair, la doctora de Fonseca, yo soy dentista, soy odontóloga, nos conocimos con Nair en el curso de formación de odontología antroposófica que estamos cursando ambas. Yo en Chile, bueno, Nair ya hizo, ella lleva más trayectoria que yo, claramente en esto, es como mi maestra. Ah, y también estoy atiendo de manera integrativa, también estoy con, como decía ella, con un proyecto muy lindo de reciclaje médico que estamos recién partiendo, así es que bueno, ahí va a haber otro momento para conversar más profundamente de eso, eh, pero para que en este momento nos enfoquemos en nuestro tema que es el flúor, que es un tema increíble, porque como decía antes, ha traído mucha controversia y mucho que hablar. Exactamente. Mucho que hablar. ¿Y qué está pasando con el flúor en el tiempo que corre ahora, cierto? Porque en 1950 tenía una finalidad y un propósito. El flúor, sin embargo, ha pasado el tiempo y diversos estudios nos invitan a mirar qué está aconteciendo con esto y si realmente es una práctica tan necesaria y esencial, ¿cierto? Claro, claro, exactamente. Entonces, ¿qué es el flúor? Partiendo por eso, el flúor es un elemento, ¿bien? Y como es un elemento, carece de una significancia moral. No podemos realmente decir que el flúor es bueno o que el flúor es malo, ¿bien? La moralidad va a estar implicada desde qué hace el ser humano con esos elementos. Y siento yo que esa fuerza como de ataque hacia el flúor es una fuerza que no está bien dirigida, porque las preguntas es, ¿qué hacemos con esto? Y para qué? ¿Cuánto realmente necesitamos y de cuánto quizás estamos abusando? Claro, claro, porque, bueno, el flúor en un principio siempre ha sido como recomendado por un tema de prevención, Ujú, ¿cierto? O ujú. sea, nosotros como odontólogos sabemos y siempre nos han enseñado y siempre hemos escuchado que el flúor ayuda para prevenir las caries. Y claro, efectivamente el flúor tiene un componente de que ayuda a prevenir las caries porque lo que hace en el fondo estructuralmente es cambiar la hidroxiapatita, que es lo que forma el esmalte, que es el tejido más mineralizado del cuerpo. Imagínense lo duro que es. El flúor lo que hace es
añadirle aún más resistencia producto de un enlace iónico más fuerte que se hace, y eso claramente hace que el diente esté menos expuesto, por así decirlo, a la desmineralización producto de la descomposición de las bacterias. Pero no es la única medida, o sea, tampoco es que el flúor nos vaya a dejar protegido 100% de las caries. O sea, nosotros sabemos como odontólogos que las caries es una enfermedad que tiene características multifactoriales, o sea, partiendo por la dieta, la higiene, la genética, en el fondo, el calor anímico de la persona, todo eso es lo que hace el hospedero, hace si es que el paciente va a tener o no va a tener caries, no solo el flúor. Entonces, claro, el flúor en casos puntuales, y eso yo creo que ambas estamos en la misma como línea, que en Totalmente. casos puntuales el flúor sí es muy efectivo, sí se debe usar en casos muy específicos, pero no de forma de barrido, o sea, no a toda la población, porque la idea es que acá seamos súper selectivos en a qué le damos flúor, en qué ocasiones, o sea, para las caries incipientes, para las desmineralizaciones, para los síndromes de hipoplasia, por ejemplo, todas esas cosas sí está indicado, pero nosotros como odontólogos sabemos que el efecto del flúor es un efecto local. Pero ¿qué pasa cuando este flúor entra a nuestro sistema completo? Y sabemos que eso a través de las mucosas, o sea, la mucosa oral, la mucosa sublingual, absorbe rápidamente el flúor. ¿Y qué es lo que pasa? El flúor, como tú decías, es un elemento que se acumula en el cuerpo y que trae, bueno, hay millones de estudios que ahí tenemos que conversar un poco, pero trae muchas consecuencias a nivel del sistema nervioso, a nivel tiroideo, problemas óseos. Entonces es importante que no solo como odontólogos nos quedemos en los dientes, sino que también veamos al individuo como un todo. Entonces, Exactamente. Desde, súper desde importante. la, desde la antroposofía, entonces, nosotros entendemos, ¿cierto?, que todo aquello que se nos manifiesta de manera física, corpórea, también tiene otras fuerzas que quizás no estamos viendo. El flúor, sus características, es de ser estructurante, es de guiar la estructura. Estamos en un plano físico. Por lo tanto, la estructura es también importante. ¿Ya? No podemos prescindir completamente de este elemento, ni aunque quisiéramos, porque además de existir en nosotros, existe en la corteza terrestre y existen múltiples alimentos como fluoruro. Entonces voy a nombrar algunos alimentos que nosotros consumimos que ya poseen estos fluoruros de manera natural, que son las verduras y hortalizas según la cantidad de flúor que tiene el suelo. Bien, el té, el café, los mariscos, pescados como el salmón y sardinas, carnes como el pollo y la yema de huevo, lácteos, vegetales verdes y las gelatinas. Entonces, dentro de nuestra alimentación, los componentes que nosotros necesitamos de flúor normalmente están integrados en una dieta. Bien, ahora, este proceso de flúor, que es un proceso si nos vamos más allá de físicamente cómo se compone, sino aquellas actitudes que toma el flúor, son actitudes que también están ayudando y que están en nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros determinamos ritmos, cuando nosotros determinamos hábitos, cuando nosotros determinamos medidas de higiene, ahí estamos aplicando una estructura. Bien, entonces estamos llevando al proceso flúor también. Ya una cosa es el químico y otra cosa también es cómo nosotros vamos incorporando esto. Y por otra parte, que quiero que quede como redondo, las piezas dentales son como un microcosmos de lo que es el ser humano completo. Y el ser humano completo no es solamente una cualidad física. Por lo tanto, nosotros también cuando estamos cuidando las piezas dentales no podemos pensar que son solo mineral. Y eso también me parece que es una visión que está bueno que empecemos también a abordar, ¿ya? No podemos medicar a todos y pensar que medicando a todos vamos a tener los mismos efectos también.
Entonces ahí hay una pregunta. Cuando nosotros medicamos a todo el mundo, ¿estamos previniendo a todo el mundo? Claro, claro. No, y lo mismo, esa misma pregunta como que da de pensar, ¿medicamos o nos están medicando? Nos están ¿Estamos medicando. previniendo o nos están medicando? O sea, al final eso es lo que a mí me pasa con el tema, por ejemplo, del flúor en el agua. O sea, que es un tema tan controversial porque esto que viene pasando desde los años 50 en Chile, o sea, Chile fue uno de los pioneros, Somos de los hecho, creo que pioneros. somos los pioneros en fluoración de agua, eh, basado en estudios súper antiguos. Súper. Entonces, si es que uno se pone como a revisar la bibliografía y a actualizar un poco los papers y las investigaciones, hay mucha información diciendo, donde se comprueba que la verdad es que, como tú decías antes, el flúor se encuentra en la corteza terrestre, o sea, en la zona norte de Chile, por naturaleza, por sus características terrestres, hay abundante flúor. Entonces, ¿será necesario fluorar el agua? Eh, ¿Qué consecuencias trae? O sea, si nosotros sabemos como odontólogos que el flúor actúa de manera local, ¿por qué lo estamos dando de manera sistémica? ¿Cachai? ¿Por qué no, en vez de fluorar el agua, que requiere un gasto importante, no fomentamos cosas como tú decías, la alimentación, el fondo, el sanar al ser de adentro y hacia afuera, no de afuera hacia adentro? Porque, Exactamente. Quiero como para que todos tengamos claro que las caries o las lesiones no se van a dar solamente por la presencia o no presencia de flúor. Bien, las caries se van a dar por constitución de ese individuo en particular, por su alimentación, por sus hábitos, por sus ritmos de sueño, por su carga bacteriana, por su carga genética, por su calor anímico, por las consecuencias que está viviendo también dentro de su biografía y además por minerales. Entonces, si estamos fluorando el agua por caries, estamos tomando uno de 8 puntos mencionados. Y claro. entonces, estamos fluorando el agua con esta conversación de para evitar caries, ¿cierto? Pero sin embargo, por un lado, los resultados no nos están diciendo que en 50 años nosotros tengamos grandes avances al respecto y Claro. además esta medicación involuntaria por parte de todos los ciudadanos, porque todos estamos consumiendo esto a diario, no está realmente siendo el único foco que tiene que ver con las caries. Podríamos quizás no tener esta medida y apoyar en todos los otros puntos y llegar a mejores satisfacciones que las que nos pueden dar las fluorosis, que vamos a entrar a hablar de qué es lo que pasa con el flúor, porque es acumulativo. Bien, entonces los efectos de la fluorosis o un exceso de flúor son bastantes como para lo que se supone que estamos previniendo. Bien, Claro. voy a hacerle una pequeña cuenta para que podamos ir viendo qué datos epidemiológicos así a grandes rasgos podríamos ver, ¿cierto? La fluorosis puede generar un deterioro del sistema nervioso central, puede disminuir el coeficiente intelectual y también se ha estudiado que puede tener mucha correlación con síndromes, ya con síndromes de aprendizaje también. Puede generar artritis y artrosis. Afecta glándula tiroides. Puede generar osteoporosis, depresión, insomnio, lesiones cutáneas, fluorosis dental, entre otras. Entonces, ¿desde qué edad necesitamos realmente ocupar pastas con flúor? Sí, bueno, es que la verdad es que después de toda la lista de cosas que dijiste, es que son no menores, claro, hay uno como que más, como que linka un poco más el pie a decir, claro, es necesario, ¿no? ¿En qué minuto se fluorúa? ¿En qué minuto se usa esto?
Lo mismo que sería uno de los papers que estuvimos investigando, el tema de la maternidad, o sea, desde que el niño está desarrollándose intrauterinamente, si es que está expuesto a flúor, a fluoruros, puede estar provocando este tipo de consecuencias a nivel cognitivo, a nivel endocrino, a nivel también cutáneo, a nivel óseo. Entonces, es súper importante, como tú decías, no solo quedarse con el flúor, sino que tal vez darle como más hincapié a educación, Educación, prevención, higiene, educación, más que nada. Sí. educación. Educación es fundamental, fundamental, fundamental. Y no solo educación para los padres y para las personas que van a estar expuestas y que quieran hacerse responsables de su salud oral, sino que también educación a la comunidad para que todos sepamos realmente qué es lo que pasa con el flúor, porque como que siento que es un tema que está súper, como, no, no sé si oculto, pero que no se habla mucho, o la gente no sabe. Entonces, Entonces, el flúor nos va a claro, ayudar a tener un pensamiento más concreto. También nos va a ayudar a encarnar, ¿ya? Y entonces también tiene un efecto de contracción, que es importante porque en la dualidad el efecto de contracción y expansión se da en todo. El punto es qué parte estamos apoyando. ¿Estamos guiando un equilibrio generando esta contracción? Entonces, un punto a considerar importante es que los infantes hasta los 12, 14 años, recién su sistema renal está realmente desarrollado como para poder excretar el 80% del flúor. El flúor se absorbe en un 100%. Eso significa que los infantes, y se ha visto, excretan de un 100% de flúor que absorben solamente un 40%. Y todo lo demás, es decir, el 60%, se va absorbiendo de manera acumulativa en todo su sistema orgánico. Y nuestros infantes están muy expuestos a, por cómo vivimos, a estas fuerzas de contracción, a estas fuerzas neurosensorias, en la cual solamente está primando esto de la cabeza o la hiperconectividad. Y entonces la invitación es a preguntarnos, ¿realmente requerimos más estructura? sí, ¿Realmente? O es caso a caso? Porque hay infantes que sí requieren. claro, es caso a caso, ese es el tema. El tema del flúor yo lo considero que es algo demasiado individualizado y es una invitación también para hacérselo a todos los colegas, eh, porque como les decíamos antes, o sea, nosotros no es que neguemos el flúor y no veamos las cosas positivas que también tiene él, pero sí es importante saber a quién fluorar, por qué fluorar, en qué casos fluorar, porque todos los pacientes son distintos, o sea, hay unos que sí, como tú dices, lo necesitan, tanto porque tienen cosas específicas o también porque tienen que tener más estructura eh, neurosensorial, por así decirlo. Y otros pacientes que la verdad es que no, también por un tema demográfico, ¿dónde están? O sea, hay mucho que investigar y mucho que ahí revisar nuevamente, porque Chile se ha quedado un poco atrás en este sentido, o sea, muchos países, por lo general, el 98% de los países europeos no fluoruran el agua, o sea, Alemania sí probó un tiempo y en el 71 dejó de fluorar. Bélgica fluoró hasta el 78, China hasta el 83, Finlandia hasta el 93, porque hicieron pruebas, vieron que la verdad es que sí, no, pros, contra, ok. Sabes que la verdad es que decidimos que al final no queremos fluorar porque vimos que no trae tantos beneficios y la incidencia de caries no es que haya disminuido como tan relativamente, tan importantemente con esta medida de salud pública, ¿ya? Eh, es súper interesante ver qué están haciendo afuera, o sea, qué es lo que pasa afuera. Por ejemplo, en Austria está prohibido, lo consideran un elemento tóxico, ¿ya? En Bélgica lo mismo, está prohibida la fluoración del agua. En Finlandia el flúor solo en el fondo se administra con receta médica y si es que el paciente o las personas quieren consumir flúor, ellos tienen la libertad, en el fondo, de elegir. Nosotros acá no tenemos mucha libertad de elegir. Ese es el tema
No, como grave cuanto al flúor sistémico de agua potable fluorada. y por otra parte, se está esperando que los odontólogos y las odontólogas, como buenas profesionales, pongamos flúor a todos nuestros pacientes. Y la verdad es que tampoco significa que cuando estamos desde estas líneas terapéuticas tengamos una cruz ante el flúor, porque esa no es la realidad. La realidad es que es un elemento al cual acudimos cuando es necesario, y para eso se requiere una evaluación. Y entonces, ¿dónde debemos reforzar? Desde donde veo yo. Si vamos a hacer aplicaciones de flúor, cuidar que sean tópicas. Si a los infantes, si quieren, debemos lavarle los dientes desde el principio, porque estamos inculcando hábitos, porque eso nos va a ayudar a mantener su salud bucal. Pero los infantes están absorbiendo todo eso. Entonces yo personalmente pido que las pastas que tienen contenido de flúor sean ocupadas después de los 6 años, o cuando veamos que el infante realmente puede escupir, que no se está tragando estos componentes. Y hablamos que las lesiones son multifactoriales. Entonces nosotros podemos apoyarnos a nosotros mismos y también a los infantes en mantener nuestras rítmicas, quizás con un proceso estricto de flúor, pero no dando el químico. Netamente porque tenemos mucho acceso. Estamos con demasiado, digamos. Nos estamos yendo, en vez de buscar un equilibrio, estamos en una sociedad que pretende que todo sea estructurante. Y la vida tiene cualidades estructurantes, pero también tiene cualidades de expansión, ¿cierto? Claro, y eso es lo interesante cuando tú decías antes de que el diente es como, en el fondo, el microcosmo del ser humano, y que ahí la persona, y también se puede ver un poco como de forma colectiva, o sea, estamos todos con tanto flujo, con tanta estructura. ¿Qué pasaría si es que estuviésemos con tanta esa estructura? O sea, pudiésemos expandirnos un poquito más. Creo que ese tema es súper interesante, y también se relaciona con lo que hablamos antes, y creo que alguien también preguntó por ahí, alguien dijo algo sobre la glándula pineal, porque Sí. efectivamente el flúor tiene efectos sobre la glándula pineal. Se han demostrado bajo estudios. Claro, bajo estudios científicos, papers expuestos en fondo bases de datos importantes, o sea, Cielo, PubMed, etcétera, o sea, cosas que son confiables y que han pasado por revisión. No es como la glándula pineal así ya de sentido esotérico, sino que realmente la glándula que está en el centro de nuestro cerebro y que se encarga de liberar melatonina, de liberar también serotonina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si es que esta glándula, que aparte de tener un gran potencial espiritual y de expansión personal de conciencia, se calcifica y empieza a producir menos de estos neurotransmisores que son tan importantes para el día a día? Y ahí es cuando uno también ve cuánta gente tiene problemas de insomnio, cuánta gente tiene problemas de depresión. ¿Será tal vez el flúor que está calcificando ahí y que está haciendo su efecto? Diabetes, entonces, porque también influye en la diabetes. Claro, entonces esto lleva a otros problemas como el insomnio o diabetes o cosas así, que nos invitan nuevamente a consumir fármacos o consumir medicamentos. Entonces, como que pasa a ser un círculo un poco Exacto, vicioso. y a involucrar recursos que quizás podríamos estar involucrando en la real educación y prevención, ¿cierto? Y no solamente en una medicación que está demostrando y se ha demostrado que tal parece que no nos está dando todos los beneficios. La evaluación de ambos yo creo que es importante. Sí, sí, absolutamente. La verdad es que dentro de lo que se sabe al día de hoy del flúor y sus efectos sobre el sistema nervioso central, sobre, bueno, todo a nivel sistémico, invita realmente a investigar un poquito más allá,
a estar seguros si es que realmente queremos seguir, no es que nosotros queramos, pero si es que las autoridades quieren seguir florando o deben seguir florando. Y es súper importante eso, como dejarlo como para que la gente también se informe y ojalá todos en conjunto pidamos una soberanía absoluta sobre el agua que nosotros consumimos, porque la verdad es que también esto nos demuestra que no tenemos ninguna soberanía sobre el agua. O Exactamente. sea, hay O un sea, problema también ahí más profundo aún. no tenemos soberanía sobre el agua y aún, además de eso, estamos siendo medicados constantemente de manera involuntaria. Entonces también es la invitación a pensar, ¿cierto? Están haciendo, hay mucha propaganda alrededor del flúor. Sí. Hay mucho apoyo a las pastas floradas y lo ha sido por mucho tiempo. Han ayudado tremendamente a reducir temas en la población, pero podemos elegir cómo, cuándo y a quién. Entonces, esta invitación también, este impulso, es también a preguntarnos, todo aquello que nos dijeron los profesores, ¿se sigue manteniendo de la misma forma? ¿Dónde están los estudios? ¿Podemos seguir estudiando? Porque de verdad, como comunidad, no solamente pensando desde el área odontológica, que Claro. como comunidad les están vertiendo químicos al agua y esa agua también va a los pozos, también va a las napas. Esa agua de una u otra forma llega a nuestros campos. Y el Eso, flúor claro. además se ocupa como agrotóxico. Entonces, ¿cuánta cantidad de elemento contracturante necesitamos realmente? ¿Cuánto estamos eligiendo sin saberlo? Y en dónde también está nuestra libertad de elegir, que va hacia allá la invitación, a no dar por sentado las cosas, sino que estar en una constante investigación, porque también somos seres evolutivos y eso también es importante. Claro, o sea, no quedarnos también en lo que se descubrió o lo que pasaba en el contexto en el año 50, en el año 60, claramente el acceso tal vez de la población al dentista, a un cepillo de dientes, a una pasta de dientes, claramente es distinta a la que tenemos hoy 2020. Entonces, también pongámonos en el escenario actual. A mí no me cabe ninguna duda de que el flúor en su minuto, la medida pública de fluoridar el agua como prevención a caries dentales, no me parece, o sea, no me cae ninguna duda de que fue muy exitosa tal vez, o que ayudó a prevenir caries. Pero también tenemos que ver los efectos colaterales, por así decirlo. Exactamente. Entonces, al día de hoy, que tenemos acceso, o que hay más acceso, porque la verdad es que sí, hay más acceso a una pasta de dientes, a un cepillo de dientes, a la educación, a saber cómo lavarse los dientes, etcétera, es necesario seguir haciendo las medidas que hacíamos hace 50, 60 años, porque mejor esa plata tal vez o esa energía no la enfocamos, como tú decías antes, a mejor educación, mejores terapias de prevención, mejor acceso al dentista. O sea, si al final, como decíamos, esto es multifactorial, entonces no nos quedemos con que solo que el flúor es el salvador de las caries, porque la verdad es que no, o sea, hay muchas otras cosas más que se pueden hacer. Exactamente, y ahí está también por qué como organismos de salud, como profesores, como profesoras, como apoderados, ¿cierto? Como nosotros mismos, estamos dejando todo el apoyo en un elemento químico para no tener lesiones, cuando en verdad depende en gran medida de nosotros mantener esa situación de salud. Claro. No llegar cuando la lesión ya está establecida o cuando las personas presentan dolencias, que también tiene que ver con parámetros culturales, ¿cierto? Termina siendo mucho más económico para todo el mundo prevenir. Sí, exactamente. Aparte, creo que
la educación, o sea, acá va a ser nuestro punto principal, yo creo, de recomendación que vamos a dejar, o sea, tanto como para nuestros pacientes, como para nuestros colegas, como para todos, o sea, eduquémonos todos Exactamente. en cuanto a esto, a lo que está pasando, eh, y ir un poquito más allá, o sea, como decíamos antes, no quedarnos en lo que se dice hace 60 años, lo que se estudió hace 40 años, papers actualizados, papers del día de hoy, o sea, que no sean eh, de más de 10 años o sea, ya un paper de más de 10 años ya no queda obsoleto. Entonces no Exactamente. podemos seguir fundamentando floración de agua por estudios que se hicieron hace 50 años. O considerar que si floramos a todos los infantes, con eso estamos como medida, porque claramente no es así. Y hay infantes que no lo requieren, porque tienen un proceso de flúor. Había una pregunta que voy a aprovechar de responder. ¿Cómo le lavo los dientes a un infante? Entonces, hasta los 6 años en círculo, porque los infantes pueden hacer círculo. Y lo otro importante es que estemos con ellos, ¿ya? Yo puedo lavarme los dientes yo mientras tú juegas a lavarte los dientes y cuando yo termino, sigo contigo. Y entonces como hay un hábito y un ritmo, empezamos a adoptar esto realmente, ¿ya? No de Claro. vez en cuando. Y se empieza a adoptar el proceso flúor, como tú decías antes, como esto Exactamente. de un hábito, una estructura, un límite. Sí. Los límites sanos, porque también hay harta conversación al respecto de los límites, sobre todo en estas generaciones, que tienen, por ejemplo, el miedo a que los infantes se traumen por límites que son sanos. Y entonces ahí también el proceso flúor se está entregando. Por mucho flúor que yo ponga en las pastas o ponga en la clínica, si no tenemos esta rítmica y estos límites sanos. Claro, no sirve de nada ir al dentista que te llenen de flúor para después llegar a la casa y nunca darte los dientes, comer flúor dulce y que nadie te diga nada. Claramente ahí el tratamiento no sirve de nada. Y a mí me llama mucho la atención el tema, por ejemplo, del barniz flúor que se aplica mucho en niños y como que están acostumbrados. O sea, a mi consulta llega y me dice, ah, ya me van a poner flúor. Así como que si fuese la pastita de toda la vida, y en verdad hay que tener súper harto ojo con eso, y también es un llamado para los odontólogos, para los colegas. Eh, ¿Cuál de los colegas, yo creo que ninguno, dice, sí, te puedes tragar el flúor? Al revés, o sea, nosotros después de las aplicaciones de barniz de flúor es como, por favor, no tomes agua, no tomes líquidos, no comas, para que justamente no te tragues este flúor que estamos poniendo. Entonces, todos sabemos que hay que tener mucho ojo con la ingesta de flúor, con la aplicación de flúor, con estos niños que les encanta jugar con la pasta de dientes y se la tragan, eso no puede pasar, ¿ya? Así que para ahí, ojo a los papás, para que por favor pongan eso también como, lo tengan como alerta. Y Un niño, como tú justamente, decías, no puede usar una pasta florada si es que no sabe escupir. Si se la va a tragar, no nos sirve de nada. De hecho, va a ser mucho peor. es curioso que justamente también dentro de lo que estudiábamos en los años 50 se habló mucho de la vitamina D como el consumo desde el Súper interesante. embarazo y que tiene que ver con una correcta alimentación, ¿cierto? Y que Mm. entonces se veía que madres con déficit de vitamina D tenían infantes con lesiones, con hipoplasias dentales. Entonces, desde mi concepción, y yo creo que ahí estamos unidas en ese tema, hay mucho que podemos hacer para prevenir las lesiones. Tenemos muchos elementos en mano y fluorar sistémicamente el agua, si es solamente por esa condición, con todos los efectos adversos estudiados acá en Chile y también en el mundo, me parece que nos debería generar por lo menos un pensamiento, un replanteamiento.
y no Claro, atacar al elemento, porque el elemento no ha ido por sí solo a verterse, ¿cierto? claro, es un elemento natural que está presente, o Está sea, presente. está. Somos los seres humanos los que en nuestra libertad hemos accedido a aquello o hemos mantenido aquello o seguimos también aceptándolo. Claro, claro. Sí, no, súper interesante ese estudio de la vitamina D, de hecho hablaba de que la vitamina D reduce el índice de caries. Ya, entonces, eh, pueden haber nuevas terapias, nuevas cosas, o sea, hay que investigar, y por eso la idea y nuestra propuesta y nuestra invitación es justamente a reestudiar las leyes, el decreto de agua que después fue modificado en el 2006. También nuestra invitación, yo creo que, bueno, como ya dijimos anteriormente, de ambas es la educación, la prevención, la alimentación, o sea, básico, una buena alimentación. Yo creo que hay pocos dentistas que dirían al nutricionista, Sí, porque, porque se quedan solos los dientes. Entonces, también una invitación a los colegas a, a ver al paciente de forma más integral, preocuparse de la alimentación, porque eso también es clave en el tema de sistema inmune, formación de caries, etcétera. y observar atentamente a los pacientes porque no podemos dar salud a granel. Lamentablemente, cuando nosotros damos un medicamento a todos, entendemos que no todos van a reaccionar de la misma forma. Y eso también es súper importante. Somos seres únicos. Y Sí. entonces también la real evaluación nos va ayudando. Hay una pregunta acá sobre eliminar las pastas del jardín y no va por ahí, ¿ya? Porque si nosotros realmente en el jardín mantuviéramos los hábitos, realmente en el colegio fuera moda lavarnos los dientes, por ejemplo, después del almuerzo, ¿cierto? Claro, o que las parvularias o las profesoras sepan realmente la importancia de escupir, o sea, Y entonces que hasta los 6 años quizás podemos tener una pasta que está libre de flúor, pero no estoy suprimiendo el hábito. claro, O quizás los claro, padres bueno, nos enviaron pastas de este tipo y bueno, nosotros vamos a ocupar esta porque sabemos que todavía el infante no escupe y lo vamos a conversar con los padres. Es importante que empecemos a trabajar desde una comunidad, ¿ya? No desde esta conversación al fin y al cabo de que nos andamos mandando al infante de un lado para el otro y cada quien decide qué va a hacer en su rutina. Somos una comunidad. claro, Todos los que estamos involucrados y todos los que nos involucran a nosotros también somos una comunidad. sí, pero nuestro foco va hacia los niños, al final son los que van Por a seguir supuesto, con esto. pero todos esos infantes que han tomado flúor por más de 50 años son generaciones vivas también. Son generaciones vivas, sí. Y es muy interesante lo que dice, porque claro, como decíamos antes, el flúor es acumulativo, entonces puede que en 50 años recién podamos empezar a ver los efectos nocivos de este. Súper relacionado con el Alzheimer, por ejemplo, el flúor también. Entonces, hay muchas cosas que han ido Con apareciendo, autismo. autismo, sí, problemas de aprendizaje, problemas de memoria, problemas De atención. sinápticos, o sea, entonces súper interesante ahí Claro, y podríamos explicar un acción. poquito como para que llevarnos a una dinámica a pensar. Si nosotros tenemos una célula nerviosa, ¿cierto? Una neurona, nosotros pensamos en una célula que es dura y rígida como el esmalte dental o Claro, claro. pensamos en una célula que es blandita y que están pasando cosas alrededor. ¿Cómo la Claro. imaginamos? Yo pienso que O blandita, sea, yo me la imagino mucho más blandita, claramente, y creo claramente, que su ¿cierto? función va a ser mucho mejor, po. O sea, Exactamente. de hecho, ¿Y qué pasa si la ella sinapsis, está totalmente contracturada?
va a claro. cumplir súper bien sus funciones, va a recibir todas las conexiones que necesita tener. O sea, de hecho, incluso también en los estudios que se han visto, el coeficiente intelectual incluso también se ha afectado. Entonces, realmente es un tema que Claro, pero como para que no deja de entendamos ser. por qué tiene que ver una cosa con la otra. ¿Tiene que ver con esto? Mm, claro, claro. Genial, ¿no? O sea, este es un tema que da mucho para hablar, la verdad. Es un tema que por distintas aristas se puede ir tocando, tanto por la ontología como por la antroposofía, como el agua fluorada. Entonces, nosotros yo creo que dejamos esta invitación para que las personas que quieran saber un poquito más, nosotros podemos mandarle unos papers Ujú. que tenemos también para que se informen un poquito más. Eh, y también, como decíamos antes, o sea, invitarlo a cuestionarse qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy consumiendo, por qué estoy consumiendo esto, ¿es necesario o no? Uno, por ejemplo, por lo menos con la pasta de dientes uno puede elegir, comprarla con flúor o la sin flúor, pero con el agua no, lamentablemente. A no ser que uno compre agua ya externa, pero Claro, la invitación es que pensemos, y toda la comunidad, y nos involucremos realmente desde ese pensamiento. No nos va a claro, quedar mucho espacio. Voy a ver si tenemos sí, preguntas al eso, respecto. Creo, ¿no? eso. Creo que las Sí, preguntas que han ido saliendo las fuimos dentro de lo posible respondiendo, ¿cierto? Y si quieren hacer preguntas, es el momento. bienvenidas. Bienvenidas. Mientras tanto, si van apareciendo, te agradezco de Yo no corazón veo. compartir el espacio, Linda. tocar estos temas que generan estas polaridades, ¿cierto? Entonces, hay grupos que odian al pobre elemento y hay otros que aman al pobre elemento, y el elemento tiene sus características, sus funciones, Claro. y está también en nuestra libertad empezar a cuestionar, preguntarnos, hacer las preguntas correctas, investigar. Y esa invitación queda abierta para todos, no solamente Sí. para los de nuestra área, que ojalá también se sientan cordialmente invitados, porque nuestra intención no es aquí tampoco decir qué es lo que hay que hacer, sino que miremos. No, claro. Claro, ¿no? Y como tú decías, o sea, eh, todo involucrarnos en el mayor bienestar de las personas, pero para eso tenemos que verlos de forma individual y también tenemos que ser súper conscientes de lo que estamos dándole a nuestros pacientes, porque son nuestros pacientes, entonces ver todas las consecuencias que pueden llegar a tener. Como tú decías antes, nosotros no es que no usemos flúor y que seamos anti-flúor, no, claramente hay en ocasiones que sí se usa el flúor porque está indicado, pero no de forma masiva. Claro, dentro de la antroposofía nosotros entendemos que hay infantes que tienen características de flúor en su crecimiento y otros Mm, infantes que tienen características magnesio en su crecimiento. Y no claro, la significa que idea a es llegar al unos o a equilibrio. los otros, sino que podemos evaluar seguramente estos, Ay, ¿qué hice? no sé qué hiciste, seguramente estos Estoy yendo al infantes hospital. flúor que ya poseen una gran estructura, que son muy ágiles, que son de pensamiento muy vivo, no requieren realmente más de aquello, requieren ir hacia el otro lado. Entonces, la invitación es a evaluar y a pensar en salud de los individuos y no a medicar a granel, Mm, ¿ya? Porque sí, claro, sí, quizás eso. se requieren alguna y no hay problema con aquello. Sí, todo mi aprobación a lo que dices. Te agradezco Así mucho, que genial. cariño. Gracias a ti por invitarme, por esta linda conversación, por poner estos temas tan importantes en la mesa, porque la verdad es que eh, creo que a todo el área de la salud, especialmente a los odontólogos, nos incumbe este tema y deberíamos estar todos mucho más metidos en esto.
Y bueno, me encantaría que hayan más de estos momentos de conversar, así que nada, te lo Completamente agradezco. invitada porque el tema da, ¿cierto? Sí, da para más. Y yo también invito a los educadores, invito a los educadores, invito a los investigadores, invito a toda la comunidad a que Sí, entendamos que también somos un organismo social. Entonces que no podemos dejar las responsabilidades solamente en una área. Estamos todos involucrados. claro. Súper. Bueno, cariño, muchas gracias a todos los que se Muchas unieron. gracias. Vamos Sí, a... muchas gracias Muchas, a muchas todos. gracias. Y si tienen más preguntas, sigan por favor a la Green Dentist. A la Green Green Dentist y a Dentist Lever Dentist. y el Lever Dentiste, que normalmente estamos compartiendo cosas justamente con este propósito. Educar, porque educar es prevenir. Exacto. Genial. Que tengan una hermosa Besitos. tarde y semana. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos. Gracias, hermosa. Chao, chao. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo